Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Dafna Viniegra. Ella es sobreviviente de abuso sexual infantil. Es escritora y activista por la protección de la infancia. Es presidenta y cofundadora de ILAS AC, Infancia Libre de Abuso Sexual, organización dedicada a la prevención del mismo, la incidencia política y la reparación del daño a las víctimas. También es autora del libro Sanar para Crecer y Trascender, publicado por Penguin Random House. Dafna se ha dedicado y convertido en una voz valiente que transforma su historia en conciencia social. Su propósito es nombrar lo innombrable desde la ternura, la verdad y la educación emocional. Representa una generación que ya no calla y promueve una cultura de denuncia y sanación. Su mensaje central es claro: lo que no se nombra, se repite, y lo que se habla, protege. Querida Valeria, escúchame con el corazón abierto. Tú no eres lo que te pasó. Tú no eres lo que te pasó. Ningún momento difícil, ninguna herida, ninguna decepción tiene el poder de definirte. Lo que hayas vivido, incluso lo que duela, no es tu identidad, no es quién eres. Es solo parte del camino que estás recorriendo. Eres mucho más que tu adversidad. Eres la forma en la que decides levantarte, la luz que eliges seguir encendiendo cuando todo parece oscuro. Eres tus sueños, tus preguntas, tu ternura intacta incluso después del dolor. Que nunca se te olvide. Tu historia puede tener sombras, pero tú no estás hecha de oscuridad. Estás hecha de coraje, de amor, de dignidad y de la promesa de que siempre puedes volver a ti. No hay cicatriz que opaque tu esencia. No hay experiencia que pueda quitarte el derecho de ser feliz, libre y fiel a ti misma. Eres completa, incluso mientras sanas. Con todo mi amor, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy, estoy muy contenta, muy emocionada, también con las emociones a flor de piel, porque hoy vamos a tocar un tema muy, muy sumamente importante. Hoy en día una conversación que nos sigue haciendo falta tener a todos como país, como primordialmente, pero esto afecta a Latinoamérica, a todo el mundo, y sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema incómodo, sigue siendo un tema que no nos atrevemos a tocar, pero que existe, y no solo existe, sino que existe mucho, mucho más de lo que quisiéramos. Así que quiero pedir a todas las personas que estén escuchando esto que vamos a tratar el tema de abuso sexual infantil, que si sienten que es un tema para el que no están preparados para tocar, para hablar, para escuchar, que es el momento tal vez de pausar y retomar en otro momento si no están listos, pero que sí, que si es algo que han escuchado, que le han pasado a lo mejor a un conocido, a un familiar, a una persona querida, es importante escuchar esta conversación, compartirla, porque va a ser una conversación, estoy segura, entrañable, muy importante, muy sensible, también muy amorosa, porque nos vamos a dar mucho cuenta de lo que estamos hechos las personas que han pasado por eso, porque hay mucha resiliencia, hay mucho amor y muchas capacidades que aún no conocemos, y es lo que me interesa que toquemos en esta conversación. Así que para eso tengo a Dafna Viniegra. ¿Cómo estás, Dafna? Bienvenida, querida Valeria. Muy bien, muchas gracias, y qué hermosa carta. Qué hermosa carta, dice tantas cosas tan verdaderas y ciertas. Qué lindo. Pues gracias, nada más que pues estas cartas son lo más íntimo que tengo para ella, ¿no? Y para todas las Valerias allá afuera que pasan por tantas cosas, ¿no? Porque este es un tema más del que decido abordar, que estés aquí para hablarnos de eso, pero me parece muy importante, ¿no? Y sí fue un reto como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque de escucharte, de conocer lo que haces, de leerte, dije, ¿qué le diría a esa Dafna? ¿Qué le diría a esa niña chiquita? De entre tanto que le pasó, de entre tanto que tuvo que procesar, que digerir, que acomodar, y es justo eso, no eres lo que te pasó, ¿no? Quiero decirle eso, no eres, y puede ser esto, puede ser otro tipo de abuso, puede ser tantas cosas que siempre nos llenamos de adversidad en la vida,
y nunca sabemos cómo acomodarlo y sentimos la tentación de identificarnos con esa tragedia, con ese sufrimiento, y vamos con esta bandera de yo soy esto, ¿no? De yo soy a la que le mienten, a la que traicionaron, a la pobre, a la abusada, a la que le pasó lo que le pasó, ¿no? Y no somos, creo que somos más que eso, y tú lo enseñas todos los días en lo que haces a través de tu mensaje. Y bueno, además de darte la bienvenida, quiero que comencemos con este libro. Bueno, este podcast es para hablar de esta maravilla, que si tienen la oportunidad vayan ya por su copia. La pueden encontrar en todas las librerías. Se llama Sanar para crecer y trascender, que habla de tu historia con el abuso en la infancia sexual. ¿Cómo empieza este viaje para ti, Dafna? ¿Cómo empieza esto? Primero quiero que me platiques de dónde nace este libro y cómo fue iniciar esta escritura y esta catarsis, que es el que la llamas así. Fíjate que pues nada es casualidad. Y todo empezó con la frase que acabas de decir ahorita, de no eres lo que te pasó. Okay. Yo ya estaba grande, tenía 41 por ahí, hace 9 años. En 15 días cumplo 50. ¡Wow! Muy bien. Entonces, yo estaba completamente desbordada con las emociones, vivía con las emociones a flor de piel, todo el tiempo reactiva, con miedo, sin poder ver lo que tenía, cuando realmente tenía pues lo que siempre había querido, una familia estable. Y en ese momento de caos personal y obviamente familiar y de casa, porque si la madre está en caos, desgraciadamente la casa se pone en caos. Sí. Mi marido me pone un TED Talk y aparece una señora que se llama Lidia Yunkovich, es una escritora, y justamente dice esa frase, ¿no? Tú no eres lo que te pasó. Y ella hablaba de catarsis literaria, de escribir, de dejar en las letras todas las emociones y los sentimientos que nunca nos hemos dado permiso de trabajar, o de siquiera reconocer, ¿sabes? Y en ese momento dejé pues el pleito del marido, el berrinche del hijo, no sé qué, y me puse a escribir. Okay. Y así me fui por 7 años escribiendo. ¿Nunca antes habías escrito? Pues cartas de amor, mails, Okay. cosas así, pero nada realmente formal. Okay. Y mi mamá era literata, entonces conocía mucho de literatura, todo el tiempo recitaba y leía por la casa, ¿no? Entonces la tenía como muy de oído, por así decirlo. Okay. Entonces dejo ahí todo durante 7 años, me pongo a trabajar, me entregué de lleno al proceso, ¿no? De la escritura terapéutica. Y fueron 7 años de escribir, 7 años de descubrir y de intentar encontrar en qué proceso de toda mi historia de vida había quedado perdida esa inocencia que se roba en el abuso sexual infantil. Okay. Después entendí que el abuso sexual infantil es como si fuese una garra, ¿no? Que entra en el centro de tu pecho y te roba esa porción de autoestima que está como destinada, si es bien cuidada, a convertirse en seguridad, en autoprotección, en límites, en saberte tú, en quererte tú a ti antes de que alguien más te quiera. Y todo comienza a desvirtuarse, ¿no? Porque es así como te la roban y de ahí adelante pues te ponen a vivir en un mundo de adultos, en donde tienes que acomodar las emociones físicas, las emociones, pues las sensaciones, los pensamientos, todo se distorsiona. Okay. Y así fue. ¿Y a qué edad fue tu primer abuso? Si fueron varios, si solo fue uno. Mi primer abuso fue a los 5 años y lo que más me marcó de ese abuso fue la no respuesta a lo que pasó. Okay. Y esto es algo que quiero yo como poner en claro, porque un abuso sexual infantil que es tratado en su momento, contenido y llevado a terapia, se desarrolla de una manera completamente diferente a un abuso sexual infantil que es abandonado, ¿no? Y esa fue mi situación, ¿no? Pasó el abuso, llegó mi mamá, pero no se le dio respuesta a lo que pasaba. Después entendí que para ella fue ver frente a frente
de las imágenes más dolorosas de su vida, ¿no? Porque a ella también la abusaron, y también a mi abuela, y también a mi bisabuela, y viene todo este rollo del linaje femenino completamente herido y acostumbrado a huir. Entonces, eso fue lo que más marcó. Y de ahí en adelante, siento yo como el silencio y el aprender a que lo que duele se va para adentro, y que lo que da miedo no se habla, y que las cosas que incomodan se aguantan hasta que terminen y luego ya pasó. Eso fue lo que me puso a mí en riesgo y en situaciones vulnerables muchas veces en mi vida. Una de las partes del libro que me impactaron tanto fue justo lo que estás mencionando. Creo que tal vez no me cuesta acomodarlo también, ¿no? Porque es esa imagen de una madre viendo lo que sucede, se interrumpe en el momento, pero me descoloca completamente cómo las mujeres, y no me puedo identificar con ese hecho específico, pero claro que me puedo identificar con esa, lo que decías, con lo acostumbradas que estamos a, pues ya, eso nos toca un poco, ¿no? Eso pues le tenía que pasar, o ahorita a los 5, a los 8, a los 15, o de casada, o cuando te tenga que tocar ese evento, pero toca, como que a la mujer se le pone esta cosa como muy del sufrimiento y de esta parte de abuso de cualquier tipo, como que le toca, y eso me hizo reflexionar muchísimo sobre el papel que estamos tomando las mujeres, y que hoy, para bien y para mal, porque hay muchas cosas en contra de las redes sociales, pero creo que son un canal importantísimo para lo que hoy está sucediendo como a nivel movimiento de, por lo menos, el abuso sexual infantil, de abrir, de que yo voy a ser la primera mujer en hablar, en decir algo, en cambiar las cosas, en que mi hija o mis descendientes, digamos, no van a volver a vivir esto. Y sí, porque hay una parte que se nos sale del control, no estamos 24/7 con nuestros hijos, cambiar, ¿no? Esto que decías, el si hubiera sido acompañada de una manera distinta, el que tal vez se me hubiera explicado, hubiera hecho toda la diferencia, ¿no? Sí, definitivamente. Y me regreso a lo que decías de la violencia a las mujeres. Por desgracia, la violencia de género está tremendamente, pues, como implícita como en arraigada, nosotros, ¿no? normalizada. Y desgraciadamente, mucho más en México, ¿no? Sí. O sea, la parte del machismo, la misoginia, hasta qué punto estamos haciendo, como dando por hecho que a una mujer se le puede violar, se le puede manosear, se le puede insultar, o simplemente se le puede ver lascivamente, ¿no? Sí. Entonces, y aparte con esa seguridad de que nos vamos a quedar calladas. Claro, porque llevamos años quedándonos calladas. Claro. O sea, si ves las estadísticas, es 1 de cada 4 niñas va a vivir abuso sexual infantil entre sus 0 y sus 14 años. Es que es una cifra... Es una cosa espantosa. Yo cada vez que lo digo, te lo juro que me pongo chinita, porque cuentas 1, 2, 3, 4 y luego otra vez. Es muy fuerte, es muy fuerte. También ocurre muchísimo en hombres. Claro. Yo tengo ahí como mis análisis de pensamiento de que si ocurre más o menos como en igual proporción, pero el estigma es tan grande en los hombres, que no se habla tanto, que se calla mucho más, que pocos son los que dicen a mí también me pasó, ¿sabes? Sí, totalmente. Y es que es otra conversación. Ajá, y aparte involucra muchísimas cosas. Claro. Le gustó, no le gustó, en qué se convirtió, esto, el otro, lo marcó. Porque las mujeres, como quiera, estamos acostumbradas a que nos abusen. Exactamente. Y eso es lo peor. Y ¿sabes? Aparte, a resolver. A tu callarte. Mamá resolvió, y a bueno, callarte, esto se fue, yo sigo con mi vida. Exacto. Y voy de frente. La vida sigue. Ajá. Mi mamá tenía una frase muy, muy arraigada en su ser, que era borrón y cuenta nueva. Siempre todo, enojos, pleitos, berrinches, no sé qué, lo que fuera, era borrón y cuenta nueva. Y con esta escritura de que estuve completamente entregada a esto, analizando todos los procesos de vida míos, de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, pues todo era borrón y cuenta nueva. Porque mi abuela venía de la Segunda Guerra Mundial, llegó, o sea, como asilada política aquí a México,
y fue un borrón y cuenta nueva. Wow. Y te damos un acta de nacimiento nueva y te damos todo nuevo, ¿no? Y así generación tras generación, correr de lo que te duele, correr de lo que te asusta, de lo que te incomoda. Y si estás en el proceso, pues cierra los ojos, aguanta que ahorita termina. Claro. Es tremendo. Es tremendo. Hay una cosa que me impactó muchísimo con una como película documental que vi de Gabor Mate, que él se dedica a todo el tema del trauma. Buenísimo. Buenísimo. La sabiduría del trauma, me parece que se llama. Y algo en lo que nunca había pensado y no lo tenía en mi radar era que los abusados en cualquiera de las circunstancias muchas veces no están ni siquiera tan lastimados o enojados con su victimario, sino con quien no supo acompañarlos. Con la respuesta. Exacto, ¿no? De si tu papá te golpeaba, abusaba de ti, estoy más lastimada con mi madre que con el propio abusador porque no supo ver, no supo poner límite, no me supo proteger, no me supo sacar de ahí. Y eso se me hizo también muy, muy impactante, ¿no? Cómo eso es impresionante. El cerebro humano, con esta necesidad de organizarse, esto yo creo que es tan doloroso que lo borra, pero con esto sí puedo. ¿Por qué no estabas? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿No? Claro. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Te pasó que sí, ese rencor fue hacia...? Completamente. Sí. O sea, muchísimos años de mi vida, pues yo enjuicié tremendamente a la persona que era mi madre, ¿no? La señalaba, la castigaba, la condenaba y... sí, sus actos no fueron correctos, es la realidad, ¿no? Sí. No hay manera de justificarlos, no fue correcto. Pero creo que después con los años pudo haberle dado una resolución diferente al trauma. Okay. Y hubiera sido mucho más fácil para mí, y lo sé, que para ella. Okay. Ella ya murió, ¿no? Okay. Pero yo estoy segura que si hubiéramos hablado las cosas de forma contundente, sí, otra hubiera sido nuestra relación y otro hubiera sido su final, ¿no? Y mi final con ella. Entonces... Claro. No, ¿lo hablaron difícil. En alguna ocasión? En algún momento, pero ni ella estaba preparada ni yo tampoco. Entonces la respuesta que recibí fue el detonante perfecto para irme a poner una fiesta de 6 días, o sea, sí, fatal, ¿no? Okay. Yo, pues, en la juventud y en la adultez, pues, lo más fácil fue aprender a perderme, ¿no? Aprender a ser mi propio abusador. Y me fui a las drogas, me fui al alcohol de forma... híjole, pues con maestría, ¿no? Y por desgracia, cuando no tienes esta contención al trauma, te vuelves adicto de cierta forma al cortisol, a vivir en el límite, a buscar el riesgo, a sentir ese hueco en el estómago y solamente creer que así vives, ¿sabes? Que la calma, algo va a pasar, que si estoy en calma, pues entonces ahora tengo que estar deprimido, ¿no? Uf. Que si tengo que descansar, pues no me doy el permiso. Y así pasó toda mi vida. O sea, y es impresionante porque, por ejemplo, es una de las secuelas que quedan. Yo si estoy en calma en mi casa, apenas ahora estoy aprendiendo a dejarme descansar. Antes si estaba en mi casa, bueno, pues no podía dejar de pasar un día de limpiar la casa, de mover muebles, de remodelar, redecorar, sí, o sea, todo siempre tenía que estar ocupada. Me gustaría leer un fragmento justo ahorita que estás hablando de esto, según yo lo tengo por aquí. Uf, me encantó. Sé que muchas se van a identificar. Es una como de las notas que pones por acá. Descubrimiento en mi libretita salvavidas. Cada vez que me siento cansada, mi cabeza entra en un automático autodestructivo que en lugar de parar y descansar, me empuja a limpiar mi casa a fondo. Muevo muebles, limpio cajones y todo con un gesto descomunal, haciendo notar que estoy terriblemente cansada y enojada por todo lo que tengo que hacer, aunque nadie me obliga, solo yo misma. Desmenuzando y encontrando el significado a mi mal humor cuando estoy cansada, encuentro seguridad al sentirme completamente agotada. Toco un sentimiento conocido de la infancia que provoco que se incremente. Y como ahora no hay nadie que me imponga el quehacer, arremeto contra todo aquel que enjuicie mi acción y me sugiera descanso, pues aunque se ponga el delantal y los guantes de goma, nunca lo hará de la forma y manera en la que yo lo hago. Y ahí tiene una respuesta como cómo solucionas hoy, ¿no? Con la acción. Pero ahí se esconde
siempre se esconden esas acciones como de no poder, de la incapacidad que tenemos cuando hay algo no resuelto o que está en proceso de permanecer en calma, lo poco acostumbrados que estamos al bienestar, a la calma, al descanso, a la salud. Cualquier momento de quietud tenemos que llenarlo con algo, ¿no? Con el celular, con la bebida, con la tele, con salirme, con algo. Con trabajar, con limpiar. Eso que se puede ver como, ay, mi mamá no deja de limpiar. Nunca sabemos, ¿no? Esa pequeña batalla que está viviendo alguien. Así es. ¿Cuándo llega ese segundo abuso para ti? Pues los abusos fueron consecutivos, ¿no? Fue a los 5, después a los 7, luego a los 9. Y en el de los 9 lo más fuerte del de los 9 fue el estado, ahora entiendo, de psicosis que provocó en mí y de ansiedad. El evento pues fue un abuso. Platicarlo resulta de un tanto, no sé, como demasiado sensible para quien nos escuche. Pero después de este abuso yo empecé a tener, evidentemente, una de las cosas que pasa con los niños que son abusados es que luego desarrollan una hipersexualidad, ¿no? Entonces comienzas pues a tocarte, a buscar ese placer que se está provocando por alguien más, con esta necesidad de poder entender qué tanto es lo que buscan. Eso era lo mío, ¿no? O sea, ¿qué tanto, no? ¿Para qué tanto? Si ya van 3 en 3 años. Sí. Y todos estos eventos pues me llevaban a unos ataques de ansiedad espantosos, en donde yo me quedaba fija, mirada, vivía aquí por Insurgentes, viendo la ventana de mi cuarto y girando los dedos así toda la noche, en una ansiedad tremenda, con el pecho apretado, con la garganta a punto de explotar, con esa necesidad de perderme en ese cortisol, en esa ansiedad, en esa ráfaga de adrenalina que sentía. Y por desgracia, ese sentimiento fue exactamente el que buscaba después con las drogas, ¿no? Inhalar coca, y en ese momento era eso. Ajá. Y el otro día una amiga muy cercana me pregunta, me dice, ¿y ahora en dónde lo sientes? ¿Cuándo lo sientes? ¿No? Y es justamente cuando estoy cansada. Cuando siento que se empieza a perder mi valor, tal vez porque ya no puedo desempeñar las actividades como antes, o ya no sé, ¿no? O sea, ¿sabes? Como esa parte cuando necesitas bajar los hombros, no los voy a bajar nunca. Claro. ¿En qué momento empieza esta parte de autodestrucción? Me imagino que la adolescencia de alcohol, drogas, ¿cómo empieza o en qué momento? Pues empezó siempre a los 16, cuando ya tenía como capacidad de salir de mi casa. Ahí empezó de poco en poco, pero cuando fue más fuerte fue después de mi primer divorcio. Aparte me casé 3 veces, o sea, sí, así las cosas. Sí. Entonces, después de mi primer divorcio... Que estabas muy chavita. Pues tenía 25, no tan chavita, pero... Pues joven, muy joven. 25, y ahí sí fue como si dijera yo, de aquí en adelante, venga la autodestrucción. Y busqué a las parejas más dañinas, las compañías, pues, que menos bien me iban a dejar, o que me iban a mostrar caminos que por desgracia conocí, porque las drogas y el alcohol, pues sí pueden ser como en cierto momento súper llamativas, súper atractivas, sexy, cool, etc., etc., ¿no? Yo era fotógrafa y pues yo me sentía que tenía el mundo a mis pies, la cámara en la mano, casting de modelos, no sé qué, yo elegía quién sí, quién no, siempre con un pase de coca en la bolsa, entradas a fiestas, o sea, que nadie podía ir, ¿no? Y pues yo me sentía, o sea, rockstar total y absoluto. Cuando realmente yo lo único que quería era huir de eso que había adentro, inconscientemente. Claro, ¿no? Claro. Porque aquí la cosa era ver quién trae el pantalón más a la cadera, ¿no? Claro.
¿Y cómo fue ese contacto? O sea, ¿fue directo, fue tocar fondo? ¿Hasta No, pues dónde? fue de poco en poco, obviamente. Okay. Primero era todo el glamour de las fiestas, ir, venir, no sé qué tanto, hasta después acabar en una decadencia espantosa de no salir en un departamento en 4 días y, o sea, mal, pues, mal. Ok, y en la adolescencia no fue un camino de autodestrucción, ahí fue, digamos, una adolescencia normal. No fue una adolescencia normal, fue una adolescencia solitaria, yo creo que un tanto depresiva, pero no sabía. Okay. Y siempre con muchísimo trabajo por hacer, porque yo ayudaba todo el tiempo en mi casa. Sí. Mi medio hermano nació cuando yo tenía como 12 años, 12 o 13. Entonces, pues siempre, yo era como que la que lo cuidaba, lo atendía, esto, el otro. Entonces siempre había cosas que hacer. Okay. Siempre estaba muy de la mano de mi madre, ayudándole absolutamente en todo, cocina, todo, ¿no? Y ahí estaba como muy ocupada, pero en ese momento en el que pude salir de la casa, ahí fue en donde empezó todo el problema. Ok. ¿Tenías a alguien, Dafna? A una amiga que aunque no hablaras, te sintieras acompañada o querida y que te refugiaras un poquito? ¿O realmente todo este proceso de no solo de los abusos, sino en general de toda la infancia y adolescencia, te sentías sola? Sí tenía, definitivamente, Artemisa, ¿no? Artemisa es hija de Marta Telles, que Marta Telles también fue una compañía enorme para mí. Artemisa era como si fuera mi hermana. Okay. Era 4 años más chica que yo, y yo digo que ella fue la que me salvó, porque pues el estar con ella era maravilloso, ¿no? Okay. Era el mundo de fantasías, el mundo de una verdadera infancia. Okay. Y llegar a su casa pues me representaba en una forma linda poder tener por unos instantes lo que es una infancia, sí, y en una forma compleja después la parte de la comparación. Y no me refiero a que en mi casa fuera Sodoma y Gomorra, ¿no? Claro. No, para nada, sino que era un mundo completamente de adultos, y en donde todo lo que pasaba al ritmo de los adultos, y no había como esta parte de contención, de a ver, esperemos, no sé qué, aquí puede ir, acá no puede ir, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, que soy mamá, sí, que tengo hijos, ahí fue como un detonante muy fuerte cuando me convertí en mamá, porque me empecé a dar cuenta de todas las cosas que no estuvieron, que hicieron falta, y que realmente yo no sabía que las tenía que haber tenido, por así decirlo. Exacto. ¿Qué pasa con este fenómeno que también ya escucho a algunos expertos nombrarlo, y que empecemos, y me interesa mucho que empecemos a hacerlo porque no lo estamos haciendo, pasar a las personas que les corresponden la culpa? Lo primero que siente la víctima es culpa por alguna razón, y siempre para mí de verdad es como un fenómeno que sucede, ¿no? Todo lo que se queda guardado de vergüenza, de culpa, como el shame, que dicen que existe culpa y vergüenza, y los abusadores no. Eso la culpa está en el polo equivocado, y no la estamos pasando a quien le corresponde, al abusador, al violento, al pederasta, al pedófilo, no. Las víctimas son las que están llenas de culpabilidad, llenas de vergüenza. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Te sucedió a ti igualito? La culpa yo creo que son de las cosas que las personas que vivimos abuso sexual, sí, en la infancia, vamos a tener que trabajar de por vida. Okay. Porque se te cuela como la humedad, ¿sabes? Sí. Obviamente yo me sentía completamente culpable de todo lo que me pasó. Okay. Completamente. De chica, pues, por no haberlo dicho, sí, ese era como una de las culpas más grandes, ¿no? Okay. Lo que me estoy callando, este secreto que estoy guardando, que no lo puedo comunicar. Okay. Y de adolescente, en el abuso de la adolescencia, que se fue tremendo, a mis 13 años, en una discoteca en Acapulco, yo dime, ¿qué hacía una niña de 13 en una discoteca de Acapulco? Por ahí empieza todo el asunto, ¿no? Claro. ¿Y que era clandestino? O sea, ¿o si te habían dado permiso, o tú te escapaste, o así pues era? Iba con una de esas familias que no son familia, pero que ahí yo te meto, y la señora me maquilló de más para que pasara en la entrada, y me prestó un vestido suyo,
Y de pronto la pareja con la que iba se querían regresar ya y yo inventé que me había encontrado a no sé quién y yo me regreso por no irme, pues obviamente estaba completamente azorada en ese lugar. Claro. Y pues nada, me ofrecieron aventón 3 chavos y son los mismos chavos que me violaron, ¿no? Así. Pero para mí lo más duro de ese evento fue que toda mi vida yo lo hice mi responsabilidad y lo callaba y no lo asimilaba como lo que realmente había pasado, ¿sabes? Y hasta después, ahí más o menos ya llevaba como 5 años escribiendo, entendí que ese evento me llenaba de una culpa que me sobrepasaba, ¿sabes? Okay. Porque yo me culpaba por la falda, porque me subí, porque fui tan tonta para creerles, porque no grité más fuerte, porque, ¿me entiendes? Sí. Y después, o sea, era como que toda esta necesidad de poder comprenderlo y de querer justificarlo en mí diciendo, pues seguro, a lo mejor yo los provoqué, a lo mejor yo tuve la culpa de lo que me pasó. Claro. Cuando, ¿cómo va a ser posible que una niña de 13 años, porque ahora veo que era una niña, ¿sabes? Totalmente. Veo a mi hija de 11, veo a mi hijo de 14, digo, ¿qué capacidad tienen de defenderse de 3 adultos en la parte de atrás de un coche? Ninguna. Ni de uno. No. De nada, no. de nadie. Y no es porque no tengan juicio o no puedan razonar o no, es que es imposible. Una de las cosas que pasa con el abuso sexual, no solamente infantil, es que la mayoría de las veces te congelas. Sí. Y no es porque cliché, ¿no? Te congelas porque intentas salvaguardar lo poco que pueda quedar de integridad en ti. Sí. Tal vez para que no te golpeen más duro, ¿no? Para que las cosas pasen un poco más rápido, esto que decíamos hace un momento, ¿no? Cerrar los ojos y que termine ya. Entonces, yo sí quisiera hacer como este llamado de conciencia, ¿no? O sea, que tantas veces cerramos los ojos para esperar que pasen las violencias en lugar de nombrarlas siendo adultas. Sí. Y si son infancias, ¿qué tanto somos una respuesta a sus necesidades para que ellos puedan llegar a contarnos lo que sea? Porque ese congelamiento no venía solamente de un abuso, ¿me entiendes? Ahora con todo lo de la asociación, pues he estudiado muchísimo toda la parte social y el abuso es la punta del iceberg, que está construido por todas unas violencias enormes de desigualdad de poder, de negligencia, abandono, ¿no? Porque en el momento así salió el libro, pero ahora yo me pregunto muchísimo y genero mucho análisis en mí. ¿En dónde estaba mi papá? ¿Sabes? ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué lo vi nada más 25 veces en mi vida, si acaso? O sea, sí, mi madre hizo, deshizo y demás, pero también mi papá, ¿qué pasa, no? Entonces, es una parte de corresponsabilidad el criar un niño. Claro. ¿No? Y yo creo que debería ser de comunidad, de padre, de madre, de tíos, de abuelos, en donde todos están prestos a hacer una respuesta y no hacer una reacción de sus propios traumas, ¿sabes? Claro. Porque si educamos desde la reacción a lo que nos duele a nosotros de nuestra infancia, pues bienvenido al trauma generacional, claro. ¿no? Y se irán cargando la piedra del pípila año por año. Exacto. Y yo creo que hay una falta de conciencia en el precio que se paga, no solo el individuo, sino toda la familia. No he escuchado en casos, ¿no?, que estudiamos en la maestría y lo tremendo que es la incapacidad de los adultos, que son como niños en cuerpos de adultos, como para enfrentar la vida como adultos, como personas maduras, ¿no? De estas como ganancias secundarias que, pues de ganancias desde mi punto de vista no tienen nada, ¿no? Pero lo tremendamente amenazador que es para ese adulto y muchas veces, la mayoría de las veces desafortunadamente es de las mamás, de las mujeres, que no están dispuestas a que se destruya la familia. De cómo vamos a decir que el tío le hizo esto a mi hija. O sea, a tu hija. Ya ni estoy hablando sobrina, no, a tu hija.
¿Cómo vamos a decir que tu abuelo? Cuando tu abuelo nos ha dado casa, nos ha ayudado cuando hemos estado en las balas, ayudó a tu papá, le dio trabajo. ¿Cómo vamos? Esto ya no pasa nada, a todas nos pasa, ya, borrón y cuenta nueva, síguele. ¿Cómo eso sigue pasando al día de hoy? Que para mí es una respuesta más al trauma, es como una disociación, es como, no estás viendo, no estás viendo el daño que está pasando ahorita aquí y estás prefiriendo esto. A ver, y no quiero ser dura, ¿no? Claro que tengo mi parte dura y mi parte que se enoja y mi parte que se muere de frustración e impotencia, ¿no? De cómo podemos tener esta respuesta ante estas situaciones tan graves y que van a durar para toda la vida, ¿no? Es que eso justamente es una de las cosas que lo perpetúa el abuso sexual infantil. Sí. Eso es una cosa enorme, ¿no? Porque, por ejemplo, si ponemos el ejemplo, mucha gente dice que el abuso sexual infantil pasa más en las clases sociales vulnerables. Sí. Y que en la clase media y alta casi no pasa. Pero no es verdad. Pasa igual en todos lados. Y yo siento que pasa igual tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Yo creo que en la clase vulnerable aplica mucho la parte de usos y costumbres, en donde casi es normal. ¿Por qué? Porque viven hacinados en un cuarto así, y en una misma cama, si es que tienen cama, duermen padres, madres, padrastros, hijos, abuelos, tíos, más el alcohol, más las sustancias, más la pobreza, más la decadencia, ¿no? Claro. Ok. Pero en la otra parte, en donde el silencio es por elección, sí, yo me enojo mucho más y me causa una frustración enorme y me da, una impotencia de decirle a las madres, a los padres, a los tíos y a los abuelos y a los quien sea, que necesitan estar al tanto de los niños y que las infancias van primero, que la familia, que el cómo nos vean, que el qué dirán. ¿Por qué? Porque es el futuro, es el legado de esa misma familia que quieren resguardar y que quieren que tenga una imagen perfecta. Pues entonces empezamos por ser sinceros y por trabajar con las cosas que van. Esta frase que se escucha tanto ahora, ¿no? Que la vergüenza cambie de bando. Eso. Que la vergüenza cambie de bando. ¿Cómo puede ser posible que tú, mijita, no digas nada porque qué vergüenza que sepan lo que te pasó? Mientras que el tío o la prima o quien sea es el que realmente se debería de estar muriendo de vergüenza por los actos que está teniendo. Y ser conscientes que en la medida en la que no lo hablemos, ese agresor no va solamente por su hijo. Dicen que un agresor fácil abusa entre 10 y 20 niños en toda su vida, así viéndome modesta. Exacto. No es solamente ese niño, son todos los otros que están alrededor. Y ahí empieza una responsabilidad enorme. ¿Qué vamos a seguir haciendo como sociedad? ¿No? ¿Cuáles dirías tú que son señales, tanto en niños como en adolescentes, que pudiéramos estar como más alertas los padres y madres de niños? En los niños hay una que es como muy sensible, que es la parte de la hipersexualidad. ¿No? Porque está toda la parte de los cambios de humor, si era tremendamente extrovertido y de pronto se volvió introvertido, los silencios, la extroversión también puede ser. O sea, yo antes era más callada y de pronto después del de 9 era como que todos volteanme a ver, ¿no? Depende mucho de la... Y no importa la edad. Ser. O sea, esta hipersexualización de la que hablas, pues a los 5 años. Pues es que yo en lo que he visto y en lo que he escuchado de historias, a todo mundo se le presenta. Porque es despertar una parte erógena del cuerpo que no es momento de despertar. Claro. Que te va a producir placer, incluso en el mismo abuso. Entonces... ¿qué pasa ahí, no? Pues evidentemente van a empezar a buscar esa misma acción con otros niños. O sea, es esta hipersexualización, tal vez más ansiedad, a lo mejor me ocurre... Claro, ansiedad, no dormir bien, dejar de comer, todos estos cambios de conducta, ¿no? Pero que también podrían ser provocados por
bullying por Claro. violencia física, violencia emocional, abandono, divorcio de los padres, qué sé yo, ¿no? Pero una que es así como realmente particular de un abuso sexual infantil es la hipersexualidad. Ok, es muy puntual, ¿no? Ujú. ¿Cómo acercarnos a nuestros hijos? Porque también es muy difícil si hay tanta vergüenza, si no pasó la semana pasada, si no hace 3, 4 años o incluso más de eso. Y hay sospechas por cosas que empezamos a atar, porque en su momento no supimos ver, a lo mejor teníamos un momento muy caótico en nuestra casa, el divorcio, qué sé yo, escasez económica, y no supieron ver los padres, digamos, a este chiquito o chiquita, y de repente hay un momento en que ya, la vida, estás más lista, ¿no? Y empiezas a ver señales como estas de las que estamos hablando. ¿Cómo acercarnos para que pueda hablar? Porque esto no va a suceder en la primera sentada y vamos a platicar y vamos a explorar a ver si hay algo por aquí. Tal vez no es esto, tal vez es bullying, pero vamos a acercarnos. ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Cómo dirías tú que sería el acercamiento adecuado con los niños? Yo no soy terapeuta, ni te podría decir así como el 1, 2 y 3, pero sí te puedo decir como me hubiera gustado a mí, ¿no? Okay. Yo creo que en la medida en la que hubiera encontrado una mirada compasiva, que no juzga, que sabe escuchar, que sabe ver las señales y que fuese paciente para yo poder desarrollar, desmenuzar y poder poner sobre la mesa las cosas que me dolían, eso hubiera sido maravilloso. Okay. Y de cierta forma la tenía con Marta, con la mamá de Artemisa, que era una amiga de mi mamá. Con ella podía un poco desmenuzar lo que sentía, lo que pasaba, pero tampoco no lo hablé con ella. Okay. ¿Qué pasa con esto que afecta tanto a las víctimas? Sí, a mí me ha pasado en cosas que no tienen que ver con abuso sexual, pero es tremendamente doloroso cuando no hay validación de lo que pasó y que no te creen. ¿Qué pasa con esto? ¿Te pasó a ti que al momento de empezar a decirlo? Porque aparte todo hacerla, el recuento de los daños, reflexión, voltear atrás, catarsis, fue después de los 40, o sea, ya habían pasado muchísimos años. ¿Recuerdas haber tenido un intento y que nadie te creyó, o incluso en ese momento de decirlo y de qué me estás hablando? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, con familiares cercanos, y por desgracia mermó muchísimo la relación. Muchísimo la relación. Sí. Yo creo que hasta la fecha lo siguen dudando, ¿no? Porque no conviene, porque tal vez ellos tuvieron una relación diferente con esta persona que dañó o con esta persona que estuvo, pero muchas veces no conviene creer la verdad de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tu propia verdad o tu propia visión de la historia se tiene que desmoronar, ¿no? Y se tiene que romper, y tienes que ver las cosas desde otro punto. Tal vez no como me veían a mí, tal vez, ¿no? Como la fotógrafa exitosa, sexy, guapa, que va, que viene, que es independiente, que no se le... O sea, atora nada, ¿no? O sea, que rompe piedras y pasa a través de ellas. Como que ahora me vas a venir a decir que... Ajá, que eso era porque te dolía algo en la infancia, no manches, ¿no? No, o sea, no les conviene romperlo. Y tal vez no quieran y está bien, ¿sabes? En un momento yo me enojaba muchísimo con eso, ¿no? Porque decía, ¿cómo puede ser posible que me estén juzgando, ¿no? Y ahí obviamente pues te vuelves a instalar en esa víctima eterna, ¿no? Que y aparte todo lo que viví y ahora no me crees, ¿no? Claro. Y ahí lo ves, o en algún momento lo viste también como, híjole, es que me parece tremendo, porque hasta siento que en algún punto te pueden hacer dudar de lo que viviste, ¿no? Que tal vez no fue como tú lo percibiste, que a lo mejor tú estás inventando cosas, no eso porque está claro, pero a lo mejor inventé algo, a lo mejor yo malinterpreté, ¿no sí, te o lo veo demasiado esto? Dramático, como lo que realmente fue, ¿no? Exacto. Sí, claro, y te hace sobrepensar, y lo más triste de ese sobrepensar es cuando vuelves a encontrar la misma respuesta, ¿sabes? Sí. O sea, cuando de pronto, últimamente me ha pasado mucho, que he estado viendo como fotos mías de chica
y empiezo a encontrar cosas que antes no veía. Ok. Y que digo, ok, ¿Cómo qué? con razón. Gestos, posiciones de las manos, tensión en mi cuerpo, mirada perdida. Ok. Y te regresas a ese momento y te acuerdas más o menos Ajá. dónde estaba colocado ese Sí. momento. Y eso yo creo que son cosas que van a seguir pasando toda la vida, ¿no? Ok. O sea, como esa parte de los recuerdos, cómo vas desmitificando a la gente que estaba alrededor tuyo, ¿no? Claro. Porque los idealizas, les haces, pues, capa de superhéroe cuando realmente no la tenían, ¿no? Porque en ese momento acomodaba ponerle la capa Claro. para sentirte más segura, cuando tal vez era una de las personas que más te dañaban. ¿Cómo sigues a pesar de esos momentos cuando descubres que pues o hay personas que se van a alejar de ti, que les incomoda que estés hablando de esto, que no te crean? Y te lo pregunto porque pienso en esas personas que ahorita nos están viendo o escuchando y que, híjole, es que me baso mucho también en mi personalidad, que de pronto puede ser como, no quiero ser como dura, pero como cobarde, ¿sabes? Como de, ay no, ¿para qué le moví? Todo estaba bien, o sea, había un balance antes de abrir este tema, o sea, ay, qué tonta yo, ¿no? O sea, como todo estaba bien, mal que bien, bueno, todos tienen sus vidas, ¿no? Como ese gaslighting que nos hacemos a nosotros mismos, que es parte del abuso que se sigue perpetuando ¿no? en las personas, como eso que te hicieron, tú te lo haces a ti ahora. Y me duele mucho pensar en alguien que esté pasando ahorita exactamente en este momento y decir, es que yo soy el problema y que no puedan sobrepasar la vergüenza, no puedan pasar a través de la culpa, de sentirse que ellos son el problema. O sea, ¿cómo sigues a pesar de que no vas a tener la respuesta que quieres? Y no solo no la vas a tener, es lo más probable que muchas personas se van a alejar de ti. Es complejo. A mí una de las cosas que me empujaban a no parar y a no guardar silencio y a levantar la voz son mis hijos, ¿no? Ese qué bonito. Ese deseo total y absoluto y en congruencia definitiva de que no vivieran lo que yo, ¿sabes? O sea, ese fue no. Ok. ¿No? O sea, si te quieres revisar, no. O sea, aquí están ellos que me necesitan. Y yo sentía que necesitaba ser congruente con mi historia, con mis palabras y con mi ser por primera vez en mi vida, ¿sabes? Porque el sentirme culpable de que me hayan violado a los 13 no tenía nada de congruencia, ¿sabes? Sí. Y con esa incongruencia tomé muchísimas decisiones de vida. Mis 2 matrimonios primero, las drogas, el alcohol, todas las relaciones que tuve alrededor, todas las amistades que perdí, todas las veces que lastimé a personas en mi camino, por mi incongruencia, por mi falta de valor de presentarme tal y como soy, ¿sabes? Sí. Entonces, en la medida en la que voy retomando ese valor, porque no es de que ya estoy llena, sana, trascendida. Sí, claro. No es así. En la medida en la que voy tomando ese valor, pues se siguen perdiendo relaciones hasta la fecha, ¿sabes? Claro. Relaciones que que construí en su momento en base a mis necesidades de cubrir mis miedos, mi falta de creencia en mí, mi palabra. Y es la cosa más hermosa poderte sentar y verte al espejo y decir, esta soy, ¿no? Con todos mis defectos, con todas mis virtudes, con todas mis abulladoras, mis golpes, mis cosas bonitas y todo, ¿sabes? Es tremendamente liberador. Y no con esto digo que es una vida color de rosa, porque no lo es ninguna, ni la mía ni la de nadie. Todo el mundo tenemos cosas dentro, dolores, ausencias, pérdidas, traiciones, etc. Pero en la medida en la que nos atrevamos a vivir presentes aquí y en congruencia con lo que realmente somos, creo yo que podemos tener una vida más ligera, ¿sabes? Y
yo lo digo mucho en el libro, que no es tanto la huella que dejan tus pasos, sino andar y no marcar el camino por donde pasaste. ¿Sabes? Okay. O sea, nutrirlo, que sea lindo, hermoso, pero no dejes hoyos en el piso. Como en algún momento los dejé. Claro. ¿Cómo encontraste, cómo se empieza a reparar? A mí hay algo que dentro de la terapia que últimamente también se estudia mucho y lo leo mucho, porque se está olvidando por tanta tecnología y aparatos y estamos cada vez más aislados y se está tratando como de rescatar la importancia de que sanamos de manera relacional. No podemos sanar con un libro, no puedo sanar con un podcast, no puedo sanar con todas mis teorías y estudiando una carrera y una especialización en este tema. No sano con más y más y más información, ¿no? Sino de manera relacional, con apego seguro, regresar a empezar a elegir personas que me hacen sentir en calma y practicar la calma y como tener más conciencia. Todo esto apoya. Este podcast apoya, este libro apoya, todo apoya, pero lo central es esa humanización de nuestra condición, de nuestra reparación, de nuestra sanación. No olvidar eso, ¿no? Porque el mismo trauma te engaña y te dice que es sola. Esto es tuyo, es tu problema, tú lo tienes que, cállalo, resuélvelo, que ya lo viste, vamos a resolverlo, vete a estudiar no sé qué, y es como un engaño como parte del trauma, ¿no? Que se siga, que no se descubra, ¿no? Porque es tan doloroso que abrirlo, pues, es doloroso, ¿no? Y te puedes encontrar con personas que aún lo remuevan más, ¿no? Pero has encontrado en este camino a tus personas, a esas con las que puedes sanar mucho más allá de una terapia, mucho más allá de un terapeuta, sino aquella amiga que escuchó, a tu pareja, a tus hijos, o sea, esta tribu y esta red de apoyo que te ha sostenido. Sí, se ha hecho un poco más pequeña, la verdad, siendo sincera, se hizo un poco más pequeña en la medida en la que aprendí a poner límites, en la que dejé de complacer. Una de las personas que me ha ayudado muchísimo ha sido mi esposo, el que me puso el TED Talk, ¿no? Sí. O sea, entonces siempre sus palabras van llegando en donde tienen que ir y es maravilloso porque nuestra relación no es perfecta como ninguna, pero se nutre todos los días y va avanzando y va creciendo y eso es hermosísimo. He perdido varias amigas, pero he hecho varias nuevas, que es impresionante esta conexión de cómo tal vez no tengas toda la vida de conocerte, pero llegan justamente a nutrir. Y hay otras como Artemisa que siempre van a estar, ¿no? Es hermoso porque en este trayecto, por ejemplo, desde el libro y desde la asociación, pues como muchas veces resuenas con personas que tal vez no tengas tanto tiempo de verlas, pero te dan este nutrimiento y esta compañía y esta como misma causa, misma visión de vida de las cuales aprendes o simplemente andas y caminas una vida un tanto más justa. Qué bonito y no tenerle miedo a eso, ¿no? Que se ve, y que se reduce, ¿no? Que da terror y me acaba de pasar. Sí. Me acaba de pasar y da terror y duele el alma, ¿sabes? Claro. Pero es como lo que dije hace ratito, ¿no? Es la parte de, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser incongruente conmigo misma para poder mantener la relación? ¿Me voy a callar lo que me duele? ¿Me voy a callarlo con lo que no estoy de acuerdo? ¿A mis 50? ¿No? Ya no cabe, ¿no? Ya no cabe. Hay cosas que ya no caben como las pusimos y las ordenamos antes. Se hicieron en su momento para atravesar y sobrevivir, pero... Y también no ser tan rudos con nosotros mismos, ¿no? Decir, pues bueno, en algún momento lo necesitaba para sobrevivir y estuvo bien y pasó y fui y hice y fui complaciente y guardé mi voz y no tenía la capacidad de levantarla. No juzgarnos tan duro, ¿sabes? Claro. Porque muchísimas de las veces nosotros somos nuestro peor juez, ¿no?
O sea, si a mí Tiranos. alguien me hablara como muchas veces me hablo yo a mí misma, híjole, creo que de un bofetón no se la libran, ¿sabes? Sí, puede ser. De Sí. verdad. Sí, claro. Entonces, esta parte, la comprensión compasiva, ¿sabes? Sí. Ese es el final Sí. del libro, ya que llegues ahí lo leerás. Ok. Pero ese para mí es como el resultado de esa escritura de 7 años, es la congruencia en mi ser como salvavidas de todo, ¿no? Sí. Como línea de vida. Y la comprensión compasiva a nosotros mismos y a todos los que tenemos alrededor. Ok. Porque no sabemos por lo que están pasando. No Totalmente. sabemos qué mochila, con cuántas piedras están andando su vida. Exactamente. O sea, Wow. esa fue la única, ahí fue en donde yo pude acomodar mi relación, la relación con mi mamá, en la comprensión compasiva, en donde sí fue durísimo lo que vivimos juntas, Sí, pero prefiero comprender compasivamente claro, y narrar otra historia en mi cabeza, claro. Que la del juicio, el castigo, otra para vez, ¿no? señalar, Que seguimos perpetuando lo furia, mismo. Claro, ¿no? claro. El enojo eterno, la Rencor, rabia, exacto, es agotador. exacto. Es agotador vivir así. Y es de cierta forma lo que decías hace ratito, regresar la responsabilidad al que lo lleva, Claro. ¿no? Porque en la medida en la que yo siga enjuiciando, enojada, recordando, furiosa, yo estoy llevando todo, todo absolutamente. Entonces, si Exacto. prefiero ser comprensiva y compasiva y decir, híjole, tú también la pasaste de la fregada, Claro, ¿no? Por una situación u otra. Hiciste mal, sí. claro. Pero ya está, sí. Sí, cada quien carga Pero con hoy sus decido piedras, no pues. cargarte, Claro. ¿no? Y te lo paso a ti. Tú tendrás que hacer lo que sea con eso. Yo Exacto. tengo que hacer lo mío, Agresores, de todo tipo, ¿no? Claro. Relaciones violentas, relaciones que no funcionaron. ¿no? O negligentes. Ajá. ¿no? Ahora, ¿qué estás haciendo? Sé que tienes una asociación, una fundación. ¿Qué hacen? Ahorita me estabas platicando un poquito y me pareció maravilloso estos espacios que has construido. Sí, una de las cosas más bellas que ha pasado a raíz del libro es la comunidad ILAS. Sale el libro y muchas mujeres me empiezan a buscar diciéndome, pues no es la misma escena, pero soy yo la que está dentro de ese libro, ¿no? Okay. Y fundo una comunidad que ahora somos 100 y tantas mujeres de Wow. todo el mundo. Que empezaste con 2 aparte. Empezamos me dijiste, 2 ¿no? en Guadalajara una vez al mes y ahora ya es pues mundial porque hay mujeres de Los Ángeles, de Argentina, de El Salvador, de Madrid, Querétaro, Wow. Puebla, Toluca, Los Altos de Jalisco. De todos lados. Ajá. Increíble. Y trabajamos 2 veces por semana, los miércoles por la mañana, los jueves por la noche, por Zoom. Ok. Es un laboratorio de escucha, Ok. no es una terapia, Ok. es importante de aclarar. Ok. Es un laboratorio de escucha en donde experimentamos escucharnos en las historias de las demás, Ok. en donde encontramos esas resonancias, esa caja de resonancias, en donde muchas veces te cae el 20 de cosas que están pasando en ti que no has visto, que entendemos pues que lo que pasó no fue nuestra responsabilidad y nuestra culpa y intentamos simplemente estar presentes, ¿no? Y sostenernos entre todas. Es un Increíble. ejercicio bellísimo. Y sobre todo que como cualquier víctima puede en ese primer paso pues sentir que no tiene el espacio, ¿no? Y aquí donde hay más como ella o él batallando, pues me parece maravilloso que exista el espacio. Ahorita es ¿no? solamente de mujeres, es Solo un es laboratorio mujeres, de escucha ok. de mujeres para mujeres que vivimos abuso sexual infantil. Ok. Quiero abrir ahora el de hombres, a Ok. ver, pero ahí necesito como más equipo porque Claro. yo no me animo a meterme. Sí, es porque lo que decíamos es Claro. otra experiencia también. Sí, ¿no? y aparte es ese respeto, ¿no? O Claro. sea, que te da un poco el mismo género, no Claro, sé. claro, totalmente. Pero es un Ok. lugar bellísimo. Eso me encanta, amo la comunidad. Ujú. Y de ahí, pues, antes de que saliera el libro, como 6 meses, ya cuando estaba consolidada toda la publicación y todo, fundé con una amiga ILAS AC. Ok. Es una asociación civil Ok. que se llama Infancia Libre de Abuso Sexual, Ujú. en donde trabajamos en la prevención primaria del abuso sexual, Ok. que es la parte de la socialización y hablar el tema, ¿no? Ok, Porque ok. desgraciadamente
está tremendamente callado, echado al rincón, nadie lo quiere ver. O sea, somos el país número 1 de todo el mundo con abuso sexual infantil. Y los números son espantosos, ¿no? Entonces, trabajamos para socializarlo y haciendo incidencia política. Estamos buscando tener unidades especializadas de denuncia para que la gente pueda denunciar de forma correcta, humana, ¿no? Exactamente. Resguardando los derechos de la infancia, los derechos de las madres o de los familiares que los acompañan a denunciar. Todo un proceso, ¿no? Que creo que no sé si acabo de ver, no sé si en Estados Unidos o incluso acá en México, que ya se está abriendo este espacio y se está haciendo como válido que llegue una víctima 30 años después y la si no igual de prescripción. hábil. ¿Es en México? Sí. Bueno, Desde porque el antes 2021, no, va a ser más de parece. tanto y No. no se puede comprobar y adiós, ¿no? Me parece que en el 2021 Josefina Vázquez Mota fue la que sacó la iniciativa Okay. y lo logró. Mira. Sí. Ok. Pues mira, qué bueno. Eso es una gran Qué noticia. bueno, porque sí, qué bueno. Y también ya se prohibió por completo el matrimonio infantil. Sí, exacto. ¿No? Que eso también estaba tremendo. Hasta hace Tremendo, unos años, con tremendo. permiso del padre. Tremendo. O sea, no. Bueno, se da también para otro. ¿no? Te digo, es que la parte de las infancias está muy desprotegido. Tremendamente desprotegido, que si porque no votan, que porque no sé qué, que no sé cuánta cosa, que no vale la pena. ¿Cómo? Pues son los próximos adultos en breve, ¿no? Exactamente. Y no lo vemos así. No, y aparte, yo creo que en este momento somos una sociedad con muchísimos problemas de salud mental. Sí. ¿No? Así, como es. Sí. Y te aseguro que más del 80% de esos problemas de salud mental vienen por huellas de la infancia, si no es que el 100%. Claro. ¿No? Por supuesto. Entonces, ¿qué estamos haciendo como adultos para mejorar la salud mental del mundo, ¿no? Los que general, vienen mañana, claro. ¿no? Entonces, ¿qué ego tan grande podemos llegar a tener en donde no volteamos a ver a las infancias? Totalmente. ¿No? En donde nada más estamos viendo por nosotros y en esta vida presente. Y lo seguimos viendo como como población vulnerable que no puede hablar. Como no pueden hablar, ahí es donde hay que atacar, ¿no? Exacto. Es tremendo. Pues gracias, Dafna. Te voy a hacer una última pregunta que les hago a todos mis invitados, que es, ¿qué le dirías a tu Valeria? Valeria es quien tú quieras que sea, es tú misma, es quien tú tengas en mente. ¿Qué le dirías a Valeria? Me iría un poco con tu carta del inicio, de que lo que le pasó no la define y que el silencio no es necesario para sobrevivir. Eso es como lo más importante y lo que yo quisiera que se llevaran niños, adultos que hayan vivido algún tipo de violencia en su infancia, no solamente sexual. Exacto. Que en la medida en la que hablemos, en la medida en la que escribamos, que vayamos a terapia, que lo trabajemos, que lo hablemos con quien quieran, pero que lo saquen de su ser, creo yo que en ese momento el trauma se mueve del lugar, ¿sabes? Sí. Y empieza a girar un poquito el engrane para poder vivir presentes y entender que el abuso que hayamos vivido queda ya, ¿no? ¿Y de qué me sirve recordarlo simplemente para poder girar, verlo atrás y ver mis pies de la persona que soy hoy? Y abrazarme y contenerme y sentirme plenamente en gratitud porque aquí estoy. Qué bonito. Gracias, Dafna. Gracias a gracias ti por este espacio, Habla. por haber hablado, por haberte sincerado, por haber abierto tu historia. Todas las personas que se han topado con este libro no saben lo que es, porque además lo que le decía Dafna, la manera en la que está narrada, que es de verdad como adentrarnos a tu mundo con notas, con una ilustración espectacular que no sabía que era por Natalia Telles, que pareció maravillosa. Sí. Pues infinitas gracias por lo que haces, por haber estado aquí, por lo que estás haciendo allá afuera, por lo valiente que eres de seguir alzando la voz, de seguir ayudando a personas, de seguir brindando estos espacios que son terapéuticos, ¿no? Porque el dejar de silenciarnos, el
el abrirlo pues es tremendamente sanador y tú lo estás haciendo, me imagino con un equipo, pero felicidades por eso. Gracias una vez Carla. más. Y bueno, a todos los que escucharon este episodio, si sienten que le puede servir a una persona, de verdad pueden cambiar una vida o muchas, tenemos ese poder de hacerlo con este tipo de herramientas que además pues son gratuitas, están ahí a nuestra disposición. Compártanlo, nos sirve muchísimo que se suscriban al canal de YouTube del podcast Querida Valeria, pónganle 5 estrellas en Spotify, porque todo esto sirve a que sigamos trayendo este tipo de historias que ayudan, no tienen idea, se los digo porque yo lo vivo todos los días, cómo me escriben en mis redes sociales, cómo me dicen que tal o cual experto o historia les cambió porque se atrevieron a voltear a ver una parte de ustedes que no habían visto, y eso, bueno, no sé lo gratificante que es, y nos sirve, nos sigue ayudando como sociedad a seguirnos levantando, a seguir abriendo tantas cosas que tenemos silenciadas, y para eso estamos aquí. Así que gracias por haber llegado hasta acá, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Una producción original de Troop.